Padre Celestial, muchas gracias, Papito Dios, por tu palabra, por tu presencia. Gracias, amado Padre Celestial, por darnos la bendición y el privilegio, Señor, de poder disfrutar de un nuevo día. Gracias, amado Dios, por la familia que tú nos has dado. Gracias por el sustento diario. Gracias, Señor, porque en medio de cualquier adversidad y circunstancia, tú tienes el control, amado Padre Celestial. Hoy podemos confiar en ti plenamente y saber, Señor, que nada se ha salido de tus manos, Señor. Nada se ha salido de tu divino control. Hoy te pido, Señor, que a través de tu palabra tú nos ayudes a entender, a comprender, Señor, qué es lo que tú nos quieres hablar. Que seas tú, Señor, haciéndonos entender el porqué de cada situación y circunstancia que pasamos en la vida. Pero que también, Señor, a través de tu palabra tú nos edifiques y fortalezca nuestra fe, que nuestra confianza en ti, que nuestra relación contigo sea fortalecida. Yo te pido hoy, Señor, prepara nuestros corazones para tu palabra, que tu palabra hoy sea iluminada para cada uno de nosotros y podamos comprender a cabalidad todo aquello que tú has preparado para nosotros. Y por eso contamos con la preciosa presencia de tu Espíritu Santo, que está aquí conmigo y está con cada uno de los que me están escuchando, Padre Celestial. Gracias por tu Espíritu Santo, que tu Espíritu Santo hoy nos revele y nos lleve a toda la verdad y nos haga entender cuál es tu deseo, cuál es la palabra que tú tienes para nosotros en este momento. Señor, te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muchas bendiciones, espero que tú te encuentres muy bien allí donde tú estás. Hoy continuamos nuevamente con este estudio precioso de la luz del Evangelio que día a día nos ha ido llevando a través de un caminar en el libro de Mateo y que continuaremos día a día avanzando hacia el culminar de todo el Nuevo Testamento. Sé que se va a hacer un poco largo, pero si tú en tu deseo de tu corazón deseas estudiar la palabra de esta forma detenida, con calma, yo sé que nos va a edificar grandemente. El deseo mío no es consumirnos la Biblia lo más pronto posible, no. Quiero que nos deleitemos, quiero que la disfrutemos, quiero que saquemos cada día una enseñanza que nos ayude a mejorar cada día como hijos de Dios, como personas, como padres, hijos, madres. Y por eso hoy quiero que me acompañes y vamos a estudiar un tema que es muy importante, y es que muchas veces nosotros no comprendemos la palabra, ¿cierto? Hay momentos donde leemos y hay partes de la Biblia que se nos complican a la hora de interpretarlas, de entenderlas, y muchas veces es porque hay prejuicios en nuestro corazón. Muchas veces es porque seguimos teniendo enseñanzas que hemos recibido durante toda nuestra vida. Y sabes, yo he entendido que para recibir la palabra pura y santa es necesario ser como niños. Y es que un niño está abierto a aprender de todo lo que su padre le quiere hablar y enseñar. Por eso hoy yo quiero que tú dispongas tu corazón, que tú dispongas todo tu ser para que a través de este mensaje la palabra de Dios edifique tu vida y la de tu familia. En Mateo capítulo 17, versículos 10 al 13 dice lo siguiente: Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, recordemos que en la enseñanza anterior, en la reflexión anterior, ahí hemos aprendido acerca de la transfiguración de Jesús y de cómo entendimos que Jesús es esa esperanza para la humanidad. Cómo Jesús se mostró a sus discípulos glorificado, esa gloria que él había abandonado por venir a salvarnos a todos, y cómo el Padre nos estaba mostrando la aprobación que él tenía hacia su Hijo, cómo Jesús era ese hombre perfecto, ese hombre lleno de gloria de Dios, era Dios mismo aquí en la tierra, y cómo allí hubo una aparición de dos hombres emblemáticos,
del Antiguo Testamento. Y todas estas experiencias generaron una serie de dudas en sus discípulos que han estado allí, en Jacobo, en Pedro y en Juan. Y dice que entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Mira, aquí ellos están haciendo una referencia a los escribas, que eran aquellos que tenían el cuidado de la palabra y de enseñarla de acuerdo a todas las profecías, a los salmos, todo lo que refería a la Torá y el Antiguo Testamento. Y dice que respondiendo Jesús les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas, mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Mira, debemos de entender algo, y es que había una profecía en el libro de Malaquías capítulo 4 versículos 5 al 6 que dice lo siguiente: aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hierra la tierra con maldición. ¿Sabes? Ellos creían que aquel Elías del Antiguo Testamento, vendría personalmente y que su ministerio sería muy parecido al que se había narrado anterior en el Antiguo Testamento. ¿Sabes? Elías fue un hombre lleno de grandes prodigios sorprendentes, como enfrentó, por ejemplo, a 850 profetas y a todos los mató. Pero, ¿sabes? Sin embargo, a la sorpresa de muchos, la profecía se cumplió, pero no como ellos esperaban, no de la forma que ellos se la habían imaginado. Y por eso fue que ese Elías regresó y no esperaban que fuese como él. No vino más bien con el carácter de su espíritu que habitó en Juan el Bautista. Por eso dice que ellos dijeron en el versículo 10, dice: entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga? Y Jesús por eso le dice más adelante a ellos que Elías ya había venido y que no lo habían conocido. Versículos 11 y 12 dice: respondiendo Jesús les dijo: a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas, mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre perecerá de ellos. Jesús les dice: Elías ya vino, pero ustedes no lo conocieron. El espíritu de Elías había venido sobre Juan el Bautista, y efectivamente Juan el Bautista preparó el camino de Jesús, pero no a través de las armas y de la violencia como ellos lo esperaban, sino a través de la predicación del arrepentimiento. Y este hombre fue el cumplimiento de esa profecía importante, pero muchos prejuicios que ellos habían tenido durante mucho tiempo y conceptos errados no les permitió que ellos se dieran cuenta de ello. ¿Sabes? Hoy en día el Señor se está mostrando a nuestras vidas de diversas maneras a la humanidad, pero la gente no lo reconoce. Juan el Bautista tuvo un ministerio sorprendente y algunos de los religiosos no lo reconocieron, aun cuando él les predicaba con claridad y con toda la certeza. Ninguno de ellos lo aceptó. Este hombre era un hombre ejemplar, humilde, lleno de grandes características que incluso Jesús mismo resaltó. Pero él quería y deseaba que las miradas de todo el pueblo de Israel fueran hacia Jesús y no hacia él. Y por eso ese no era el Elías que ellos estaban esperando. Ese no era el Elías que ellos estaban anhelando. Incluso Juan el Bautista murió de una forma muy tremenda, decapitado por Herodes Antipas. Y sabes, de igual forma, así como estos hombres no reconocieron que Juan el Bautista era el profeta que se anunció en el Antiguo Testamento, tampoco reconocieron a Jesús como el Mesías. Jamás entendieron que muchas cosas que pasaban eran el cumplimiento de la ley, los profetas y los salmos.
que anunciaban a aquel Mesías, pero ninguno de ellos lo reconoció, ninguno de ellos lo entendió, y por eso terminaron crucificando al Mesías y asesinando a Juan el Bautista. ¿Y sabes cuántas personas hoy en día no reconocen a Jesús como el Señor y Salvador de sus vidas porque no quisieron renunciar? Sencillo, no quisieron renunciar a sus creencias religiosas, o no quisieron renunciar a las malas interpretaciones bíblicas que tienen. ¿Cuántas personas se van a quedar en la gran tribulación que Jesús anunció? Porque no comprenden las palabras de la profecía tocante al inminente regreso de Cristo, porque Jesús va a volver por su iglesia. Y muchos dicen, no, eso falta mucho, y que el tiempo no es ahora para arrepentirse de sus pecados. ¿Cuántos irán al infierno tristemente porque no creen en Jesús? ¿Cuántos morirán en sus pecados porque les enseñaron a obedecer su religión o otras creencias? ¿Cuántos están equivocados en su manera de pensar por malas interpretaciones de la Biblia? Muchísima gente está así hoy en día. Por eso debemos tener cuidado para no caer en el error de estos hombres que no reconocieron que las profecías tocantes a la primera venida del Mesías se estaban cumpliendo en sus narices, y ellos ahí no lo podían ver. Por eso hoy en día nosotros debemos esperar con ansia la segunda venida de Jesucristo, por fe y en la plena santidad delante de su presencia. Debemos tener una vida consagrada a Dios. Y ya para terminar, en el versículo 13 dice lo siguiente: entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. ¿Sabes? Aunque ellos quizás tenían dudas e inquietudes, al estar cerca de Jesús, fueron abiertos sus ojos para comprender esta profecía que muchos judíos no habían comprendido. Estos tres hombres recibieron esa libertad de entender que ese Elías del cual hablaba Malaquías había venido en la persona de Juan el Bautista. Y sabes, la Biblia tiene algunas cosas que son difíciles de interpretar. Y no debemos olvidar, ¿sabes? No puedes olvidar que tenemos a un maestro que nos guía a toda la verdad, que es el Espíritu Santo. Por eso Juan 14, 25 y 26 dice: os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo es el que nos ilumina, el que nos hace entender y comprender la palabra. Por eso nosotros debemos entender también que Jesucristo constituyó ministerios como el del pastor, el del profeta y demás otros ministerios que nos dejó Efesios capítulo 4 del 11 al 15. Por eso nosotros debemos poner de nuestra parte para permitir que el Espíritu Santo, a través de sus siervos, enseñe la palabra y podamos crecer espiritualmente, ya que todo lo que está escrito en la Biblia debe discernirse a través del Espíritu Santo, como lo hemos visto repetidas veces en 1 Corintios 2:14, que dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Sabes? Al final, si nos sometemos a Dios, si nosotros abandonamos nuestras creencias cerradas, abriendo nuestro corazón al conocimiento de su palabra, podemos llegar a entender las maravillas de la Biblia. Si tú hoy dices, Señor, yo quiero ser como ese niño que está dispuesto en su corazón para comprender tu palabra, créame, la palabra de Dios va a ser revelada para ti de una forma real y contundente. Pon tu fe y tu confianza en Dios. Deja que el Señor te hable a través de la palabra, a través de su Espíritu Santo. Entiende que la Biblia no es un libro cualquiera, es un libro que se ha de discernir espiritualmente. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo te pido el día de hoy,
Ayúdanos a comprender tu palabra, que tu Espíritu Santo nos ilumine y nos ayude a comprender la pureza de tu palabra, a alimentarnos de tu palabra, a volvernos dependientes de tu palabra cada día, Señor. No permitas que nos volvamos religiosos, que terminamos viviendo una religión y no una relación contigo, Señor. Ayúdanos a ser cristianos reales, verdaderos, a ser unos hijos tuyos en intimidad, a entender que tú no nos has llamado a vivir una religión, sino una relación personal contigo. Ayúdanos, Espíritu Santo de Dios, a comprender la palabra. No permitas que seamos como aquellos religiosos, fariseos y escribas de aquel entonces, que ante sus narices estaba la misma persona de Jesucristo, el mismo Dios hecho hombre, y no lo vieron. Y que también estuvo aquel Elías que estaban esperando en la persona de Juan el Bautista, y no lo vieron, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, no hacernos ideas erradas. Quita, Señor, hoy todo paradigma, todo pensamiento equivocado de aquellos que me escuchan, Señor, y ayúdales a comprender tu palabra pura y santa, Señor. Te lo pido en este momento, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga, que tengas un excelente día, que la gracia, el favor y la misericordia de Dios estén contigo y tu familia. Amén y amén.